Vamos a analizar conceptualmente los aspectos de la fuente, de la parte de esta fuente que formó parte del último trabajo que tuvieron que hacer. En primer lugar, pueden ver que la alimentación es de corriente alterna de 220 volts, 50 ciclos. Ahí no hubo inconvenientes, la mayoría lo contestó correctamente. Sigue un fusible F1 de 5 amperes. En la descripción decía que ese era un fusible rápido. Recordamos que en las fuentes de alimentación el capacitor de filtro C1 en este caso, ese capacitor de 2200 microfaradios por 50 volts, es un capacitor grande que cuando está descargado en el momento de inicio del encendido de la fuente toma demasiada corriente como para que un fusible rápido no se queme. Es muy probable que ese fusible se queme cada vez que la fuente se encienda. Por lo tanto, lo correcto no es usar fusibles rápidos, tampoco fusibles comunes, sino fusibles lentos o slow blow. Los fusibles lentos se caracterizan por tener dentro del cuerpo el filamento y una pequeña resistencia, a veces de 0,2-0,3 ohms, lo que produce una pequeña caída de tensión que va a absorber el pico de corriente en el encendido y no va a afectar mayormente a la circulación de corriente una vez que el capacitor se haya cargado. Si continuamos con el diagrama de la fuente, nos encontramos con un puente de diodos. Son diodos rectificadores en configuración puente onda completa. Estos diodos están marcados como diodos de 10 amperes 700 volts. Si bien la fuente tiene un fusible de 5 amperes, todo indica que los fusibles de 10 amperes están ligeramente sobredimensionados en corriente, y aquí sí puede haber una diferencia de precio en la adquisición importante. Respecto a los 700 volts, recordamos que es la tensión de pico inverso, lo que soporta el diodo mientras está polarizado en inversa. Un diodo de 700 volts de pico inverso cuesta lo mismo prácticamente y tiene el mismo tamaño y peso que uno de 50, 100 o 200 volts de pico inverso, por lo que no representa ningún inconveniente utilizarlo, y de hecho son los más comunes que uno va a encontrar en plaza. El capacitor, ese capacitor de 1 microfaradio, C1 de 2200 microfaradios, 50 volts de aislación, es el capacitor de filtro que va a hacer que la corriente, la señal pulsante de picos positivos que sale del puente de diodos se atenúe. Va a quedar no una corriente continua, sino una corriente con una ligera ondulación que se llama ripple o zumbido. El problema de este capacitor en este diseño es que su tensión de aislación de 50 volts es extremadamente baja para los 220 volts con que vamos a llegar a alimentarlo, con lo cual en muy poco tiempo, en segundos probablemente, el capacitor se destruya. Sigue un termistor, indicado ahí como termistor de 30 ohms, termistor de 30 grados. El termistor de 30 grados lo que está indicando es la temperatura que tiene que alcanzar para que su valor resistivo sea suficientemente bajo para considerarse prácticamente un cable. Cuando está a temperaturas menores, por debajo de los 30 grados centígrados, el termistor tiene un valor resistivo que no es muy alto, pero puede estar en los 5, 6, 7 ohms aproximadamente, depende de la fabricación y características. Esto sirve para que en el momento del encendido, si hay algún pico de tensión, esa tensión va a caer sobre esos 6-7 ohms, parte de esa tensión, como ocurriría en cualquier resistencia, circulará corriente. Si hay corriente producto de esa diferencia de potencial, por efecto Joule el termistor va a calentar. Cuando llegue a los 30 grados, de hecho, prácticamente el valor resistivo va a ser cercano al cero. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, su resistencia va bajando. Es decir, es un material, un termistor NTC, coeficiente negativo de temperatura. Es muy útil como elemento de protección, ya que justamente va a evitar que se queme la fuente por un pico de tensión
no solo en el encendido, sino durante la etapa de funcionamiento, absorbiendo esos picos y transformándolos en diferentes valores resistivos que cambiarán con la temperatura. Siguen dos bobinas, L1 de 10 milihenries y L2 de 10 henries. Las bobinas en esta etapa, después del filtro del capacitor y la protección del termistor, son filtros para señales de alta frecuencia. La bobina de 10 milihenries va a filtrar frecuencias relativamente altas, porque recordemos que la reactancia inductiva, es decir, la oposición a la circulación de corriente alterna en una bobina, depende en forma directa de una constante que es 2pi, 6,28, de la frecuencia y del valor de la inductancia expresada en henries. Por lo tanto, si la frecuencia es muy alta, la reactancia inductiva de esa bobina que está en serie también será muy alta. Y si tiene una reactancia inductiva muy alta, las señales de alta frecuencia encontrarán oposición a circular por allí. La bobina de 10 henries es también una bobina de filtro, el valor es un poco alto, de hecho filtraría frecuencias extremadamente altas, sería una bobina grande, no es habitual encontrarla, simplemente estaba puesta en este diagrama para que piensen un poquito a ver qué diferencia veían entre una y otra. Los dos capacitores que quedan, C2 y C3, son también filtros. Fíjense que en este caso están en paralelo, a diferencia de las bobinas que están en serie. Estos filtros en paralelo, uno de 10 nanofaradios y el otro de 10 microfaradios, también sirven para filtrar frecuencias. Pero aquí tenemos que hablar, en lugar de reactancia inductiva, de reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es inversamente proporcional a una constante, 6,28, a la frecuencia y al valor de la capacidad expresado en faradios. Por lo tanto, estos dos capacitores van a filtrar frecuencias altas y medias. Altas el de 10 nanofaradios, frecuencias medias el de 10 microfaradios. También es un valor un poco alto, difícilmente encuentren un filtro en esta etapa de una fuente conmutada un capacitor de 10 microfaradios. Es más probable encontrar capacitores de 10 nanofaradios, 100 nanofaradios, 1 nanofaradio, según el tipo de frecuencias que se quieran filtrar, pero tanto L1, L2, C2 y C3 están formando un circuito que sirve para filtrar ruido de alta frecuencia, tanto el que viene a través de la red hacia la fuente, como el que la fuente puede generar y introducir en la red y afectar a su vez a otros equipos. Eso era básicamente lo que se pretendía analizar en este trabajo, y no tanto escribir definiciones que ya prácticamente todas las tenemos claro respecto de cómo se define o cómo está fabricado en forma elemental cada uno de estos componentes.